Muy buenas tardes a todos, maestra y compañeros de clase. El día de hoy hablaremos de los Flight Control System. Esto quiere decir que hablaremos de los principales sistemas de vuelo que conforman una aeronave. Nuestro equipo está conformado por Chávez Portela Marla, Guzmán Batiz Luis Ángel, Ramírez Ibarra César Maximiliano y su servidor Luis Antonio Aramburo Lizarraga. Primeramente, iniciaremos con una leve introducción. En esta introducción indagaremos en los sistemas de controles de vuelo, los cuales son sumamente importantes para nuestra aviación moderna. Explicaremos desde acontecimientos históricos hasta el funcionamiento de los mismos. Como tal vez nos podemos imaginar, o como puede sonar de una manera lógica, los controles de vuelo han avanzado considerablemente a lo largo de los años. En los primeros biplanos volados por los pioneros, el control de vuelo se logró aleviando alas y controlando las superficies por medio de cables conectados a los controles de vuelo en la cabina del piloto. Esto quiere decir que era muy rudimentario para la época, pero se puede entender ya que fue muchos años atrás. Como vuelvo a recalcar, la manera en la que se intentaba ejercer control era claramente rudimentario y generalmente apenas adecuado para la tarea en cuestión. El uso de las superficies de control de vuelo articuladas siguieron poco después, pero el uso de cables y poleas persistieron para conectar las superficies de control de vuelo a los controles del piloto durante muchísimos años. Hasta que hubo grandes avances en el rendimiento de la aeronave, se llegó a la conclusión que esta técnica era inadecuada, excepto para aviones muy simples. Ahora pasaremos con algunas definiciones básicas. Sistemas de control de vuelo. Iniciaremos con la definición de aviónica, algunos parámetros y cómo surgió. Surgió esta definición en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial. Proviene de las palabras aviation y electronics, de las contracciones de estas palabras, y hace referencia a los sistemas electrónicos usados en aeronaves, satélites artificiales y naves espaciales. Ahora pasaremos con la siguiente definición, la cual es sistemas de control de vuelo. Los sistemas de control de vuelo son aquellos que permiten la interacción del piloto con los mandos de vuelo, ya sea de manera mecánica o eléctrica. Con estos sistemas se consiguen varios objetivos, como son equilibrar la aeronave, adaptar una actitud de vuelo determinada, etc. Los sistemas de control de vuelo convencionales son los que transmiten las órdenes de mando del piloto por medios mecánicos. Esto puede ser sistemas mecánicos tanto simples, de accionamiento hidráulico o de accionamiento por motores eléctricos. Por otro lado, se encuentran los sistemas fly-by-wire, en los que las órdenes de mando son transmitidas desde el piloto hasta las superficies de mando mediante señales eléctricas. Empresas como Gulfstream o Honeywell trabajan con este tipo de sistemas y lo han desarrollado de una manera muy eficiente. De hecho, el profesor Villegas nos enseñó un video en los cuales trabajan con este tipo de sistemas creados por estas mismas empresas. Es preciso aclarar que pese a que la transmisión de la orden de mando se haya realizado por señal eléctrica, las superficies de mando actúan finalmente gracias a medios mecánicos, como resultado de la interpretación de dicha señal. Ahora pasaremos con los hermanos Wright. El mayor reto que presentaron estos hermanos, los cuales fueron en crear el primer avión, o uno de los primeros modelos que se crearon en esa época, fueron ellos, los hermanos Wright. Y el mayor reto por los cuales se enfrentaron, por los cuales pasaron, fue controlar el vuelo. Uno de los desafíos fue la propulsión, pero como había gente que ya había explorado mucho este tema, como sus compatriotas Samuel Langley, el británico Hiram Maxim o el francés Clement Ader, quienes concentraban su trabajo en los motores, lo cual tenían ellos ya una manera de poder basarse en la creación de los motores. Así que en un primer momento ellos preferían conformarse con el planeo. Para hacerlo, abandonaron el tercer y mayor de los retos, que hasta entonces ninguno de los demás aviadores en ciertas circunstancias se había resuelto con solvencia, la cual era controlar el vuelo. Los hermanos Wright no querían construir un aeroplano,
sino uno que pudiera pilotearse. Desde el inicio destacaron la opción de Lilienthal. Consiste en inclinar el cuerpo para virar. Tampoco les convencía la idea de otros pioneros que aplicaban a sus alas un ángulo positivo respecto a la horizontal, diedro positivo se le llama para conferir una estabilidad intrínseca al aparato. Ellos pensaban que el piloto debía disponer de un control total sobre el vuelo, y creían que debía haber un modo mejor de poder hacerlo o de poder lograrlo. Wilbur lo describió observando el vuelo de las aves, que varían el ángulo de los extremos de las alas para bascular sobre el eje longitudinal y así atacar el giro. En aviación este movimiento se le conoce como roll o alabeo, como ya lo conocemos y lo hemos visto en las clases de aviónica. Para aplicarlo a sus modelos inventaron un control que deformaba los extremos de las alas. En las aeronaves actuales este efecto se logra gracias a los alerones que se encuentran en ellas. Ahora hablaremos de la primera patente de los hermanos Wright. Los Wright estudiaron también cómo controlar el cabeceo, o pitch como le conocemos en inglés, el giro alrededor del eje que sigue la línea de las alas, para evitar picadas como el que le costó la vida a Lilienthal, el personaje que mencioné hace un momento, el cual descartaron su idea de planeo. Ellos mejor optaron por un elevador frontal que levantara el morro. Hoy ese movimiento se controla con los timones de profundidad, los cuales se encuentran en la parte posterior del avión, o la cola, como la llamamos comúnmente. Entre 1900 y 1902, Wilbur y Orville probaron sus planeadores en la localidad costera de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, como también sus modelos en el túnel de viento que habían construido en su taller en Dayton. Durante estos ensayos descubrieron que la flexión de las alas provocaba un efecto indeseable. En el movimiento del alabeo, el extremo del ala que quedaba por encima ofrecía mayor resistencia al aire, ocasionando que el morro apuntase en sentido contrario al giro. Este movimiento en torno a un eje vertical se le conoce como guiñada, o yaw como la conocemos en inglés. El hallazgo de los Wright consistió en comprender que el timón móvil de dirección en el plano vertical de la cola, del que habían prescindido en sus primeros diseños, no servía para girar como ocurre en los barcos, sino para alinear el morro con el giro durante el alabeo. El manejo del aeroplano fue el objeto de la primera patente de los hermanos Wright. Presentada en marzo de 1903, el 17 de diciembre de aquel mismo año lograron su gesta más conocida, elevarse en su primer aparato propulsado por hélices, el Wright Flyer 1. Pero para entonces, Wilbur y Orville Wright ya habrían firmado sus aportaciones esenciales, aquella por la que puede considerarse los inventores legítimos del avión: el control del movimiento en los tres ejes del espacio, un concepto que continúa vigente más de un siglo después. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva. Principios de control de vuelo. Como ya sabemos, todas las aeronaves se rigen por los mismos principios básicos de control de vuelo, ya sea el caza de alto rendimiento más justificado o el más simple modelo de un avión. El movimiento de una aeronave se define en relación con el movimiento de traslación y movimiento rotacional alrededor de un conjunto fijo de ejes definidos. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva. El movimiento de rotación se relaciona con el movimiento del avión alrededor de los tres ejes. Estos están definidos por pitch, row y raw, o en español serían alabeo, cabeceo y guiñada, como los conozco particularmente yo, su servidor. Durante la mayor parte del vuelo, una aeronave volará en línea recta y nivelada, y el vector de velocidad será paralelo a la superficie de la Tierra y seguirá un rumbo que el piloto haya elegido. Si el piloto desea escalar o elevar su altitud, por decirlo de una manera coloquial, el control del sistema de vuelo requerirá rotar la aeronave alrededor del eje de cabeceo, o el eje X, como se puede apreciar en la imagen. Esto para el sentido ascendente para lograr un ángulo de ascenso. Durante un giro, las alas del avión giran alrededor del eje de alabeo, hasta que alcanza un cierto blanco.
El eje de alabeo, como lo podemos ver en la imagen, se representa por el eje Y. En un giro adecuadamente equilibrado, el ángulo de alabeo, mientras se mantenga, dará como resultado un cambio de rumbo que lo acompaña mientras se mantiene el ángulo de alabeo. Este cambio de rumbo es en realidad una rotación alrededor del eje de guiñada, o mejor conocido como el eje Z, como se puede apreciar en la imagen. Pasaremos a la siguiente diapositiva para intentar explicar de manera más sencilla o de manera más explícita este fenómeno que se presenta como conocemos ya en pitch, o mejor conocido en español como cabeceo, guiñada y alabeo. Esta es la manera más explícita que logré encontrar y que me sonó bastante adecuada para efectos de explicación, la cual comentaré en este momento. El yaw, si miramos hacia arriba, desde la parte superior del avión, es la capacidad de moverse sobre su eje vertical como lo hacen las agujas de un reloj. El roll, si miramos el avión de su parte trasera o la parte de atrás, como si estuviéramos en la parte trasera del avión, así como suena, es la capacidad de balancearse de izquierda a derecha rotando sobre su mismo eje. El pitch es el movimiento de apuntar el morro del avión hacia arriba o hacia abajo.